Ahora seguro me mata. Ahora que dirá tu papá, Alberto Barriga hinchada. Ahora seguro me mata. Ahora seguro me mata. Ahora que dirá tu mamá, ahora que dirá tu papá, Alberto Barriga hinchada. Ahora seguro me mata. ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Estas son vivencias en el centro poblado de Achas. Antaño, cuando niño, los abuelos hablaban bastante de esta zona porque era muy famoso, muy tradicional el zapato que en quechua se decía Achas zapato. Extraordinarios zapatos de vida sin fin, inacabable. Encontramos a una orquesta que alegra el ambiente, este ambiente festivo que se vive en Achas, en homenaje a Santa Rosa de Lima de Achas, su santa patrona. Se trata de la orquesta Furia A, musical de Yata. Vamos a conversar con el alferado de esta fiesta para recoger alguna de sus impresiones respecto a lo que será esta fiesta popular, esta fiesta que solamente ocurre una vez al año, pero que sin embargo acoge a sus hijos que emigraron a otras latitudes, no solamente en el lindero provincial, tampoco en el lindero peruano, sino muchos de sus hijos han emigrado al extranjero. Y con estas fiestas retornan a su terruño llenos de nostalgias, llenos de añoranzas, de vivencias que discurrieron por estos montes, por estos árboles, por esas carreteras, por esta carretera de trocha carrozable, por esos caminos de herradura con sus animalitos. Todo eso es parte de las vivencias en esta zona. Conversamos entonces ahora con el alferado, el funcionario, o son familiares del alferado. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Buenos días, mi nombre es Alan Montalvo, soy sobrino del señor Juvencio Ramos Cadillo, quien está en cargo de la fiesta en esta oportunidad, ¿no? Alan, cuéntame, ¿desde cuándo estás por acá? ¿Vives acá o has venido con ocasión de la fiesta? He venido con ocasión de la fiesta y acompañar a la familia que está de cargo. La familia se reúne, apoya intensamente con la finalidad de que esta fiesta tradicional tenga el éxito de que se marcan todos los visitantes a la zona.
Así es, ¿no? Y más que todo por devoción a nuestra Virgencita Santa Rosa de Lima, y venimos a acompañar, ¿no? Es milagrosa la Virgencita Santa Rosita de Lima. Así es. Cuéntame algo que te haya concedido o algún pariente, algún amigo. Bueno, más que todo que siempre nos da nos protege, nos cuida, ¿no? Nos da salud y que estamos sanos todos para poder regresar cada año. Óigame, usted acaba de decir algo simpático, fundamental. No se trata de estirar la mano ni de juntar la mano para pedir a Dios y a Santa Rosita que llueva dólares o soles, sino que nos dé fortaleza, salud para trabajar y el dinero después viene como producto del trabajo. Así es, mi estimado. Más que todo, pues, si estamos sanos, vamos a regresar cada año. ¿Y qué le diría entonces a las autoridades políticas, los alcaldes de la zona, para que hagan trabajos en pro de nuestra población? Bueno, que se esmeren en hacer los buenos proyectos y que no estén engañando con proyectos que no valen para nada, ¿no? Con ilusiones, vendedores de culebras. Así Que es. dejen de ser vendedores Que de dejen culebras. de ser vendedores de culebra, ¿no? Algo más que quieras añadir. Vayan a agradecer a ustedes por venir en esta oportunidad de acompañarnos. La página Provincia de Huari siempre atento a los acontecimientos de nuestros pueblos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por venir, ¿no? Muy gentil, muy amable.